Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver un tema muy importante para la gente que desarrolla software. Tenemos la parte de lo que es Clean Code, ¿no? Clean Code es una definición que lo que engloba es una buena práctica para el desarrollo de software. Existen muchos especialistas en el tema que han dado sus definiciones. Existen libros sobre este tema, pero vamos a tratar de resumirlo en esta presentación para que nos quede claro, ¿no? Comencemos. ¿Qué es Clean Code? Clean Code es aquel código, ¿sí?, que hace una única cosa y la hace bien. Es un código simple, directo, que permite una lectura entendible sin necesidad de comentarios. Debe presentar una lógica sencilla, dependencias mínimas y debe expresar claramente lo que se quiere hacer. Esto es importante, ¿no? Existen muchos códigos, por experiencia lo digo, donde su funcionalidad o su nombre indica que va a ser algo, pero cuando haces trazabilidad al código, seguimiento, pues hace muchas más cosas de lo que debería hacer. Por eso existe un tema de refactorización de código, ¿no? Pasemos a ver las cualidades. Clean Code presenta unas cualidades importantes que se deben tener en cuenta, ¿no? La principal es el principio de responsabilidad única. ¿Qué cosa es lo que quiere decir esto? Que tus métodos, tus clases, todo tipo de funciones, solamente debe hacer lo que debe hacer el método. No debe hacer más. Un claro ejemplo de ello es cuando, por ejemplo, si tú mandas a sumar dos números a un método, parámetro A, parámetro B, esto solamente te debe retornar A más B. No debes calcular si es un número primo, si le pertenece a un número impar, no. La funcionalidad del método no es esa, ¿sí? Tenemos un claro ejemplo acá al costado, que tenemos un multiusos y herramientas independientes, ¿no? Si bien es cierto, el multiusos nos es útil, ¿ya? Pero no sabemos para qué sirve cada uno. Y lo que se puede hacer es perder un criterio en base a la funcionalidad de ellos, lo cual se ve representado directamente sin necesidad de preguntar para qué sirve cada uno en la otra imagen, ¿no? Esto es lo que se conoce como principio de responsabilidad única, ¿sí? Lo que viene a ser un código enfocado. Otra de las cualidades que se tiene es que el código debe parecer que fue hecho para resolver un solo problema. Como lo dice Robert C. Martin, no es el lenguaje lo que hace parecer simple un problema, sino que es el desarrollador que hace que el lenguaje parezca simple. Muchos desarrolladores que conozco creen que porque hacen un código complejo demuestra más capacidad técnica, lo cual es totalmente falso. ¿Sí? La complejidad de tu código no demuestra tu nivel técnico y es por ello que pongo esta imagen al costado, ¿no? Si vas a hacer un método de suma con entradas A y B, lo único que tienes que retornar es A más B. ¿Sí? Los demás adornos que se le pueden hacer dentro del método pues no es útil y eso se verá más adelante, ¿no? Otra de las cualidades es no ser redundante. Acá viene un tema importante que es la refactorización de código. Por ejemplo, tenemos clase estudiante, clase empleado. Los dos manejan el campo name, edad. Los dos tienen el método de cumpleaños, ¿sí? Y solamente la única diferencia es que uno tiene int ID y el otro maneja un salario como double. Ahora, esto de acá, si bien es cierto, funciona al momento de compilar, pues debería refactorizarlo, ¿no? Tranquilamente se puede heredar o crear una clase persona que maneje eso y heredarlos y solamente agregarle los parámetros distintos, ¿no? Otra de las cualidades es que debe ser fácil de leerlo, debe ser fácil de entenderlo a una simple vista, sin necesidad de meterse al código, ¿no? Existen dos principios básicos, que es KISS, que es mantenerlo corto y simple, y YAGNI, que no lo vas a necesitar. Aquí abajo pongo dos métodos, ¿sí? Por ejemplo, pongo public bool is valid. Si yo como desarrollador entro a ver ese código, is valid, ¿qué? ¿Qué cosa vas a validar? No sabría hacerlo. El desarrollador que lo crea tal vez sí, pero dentro de unos 2 o 3 meses pues va a tener que entrar al código, no se va a acordar. En cambio nosotros recomendamos poner is valid credential, que es lo que va a manejar, ¿no? O sea, ya sabes para qué sirve. Vas a validar una credencial. Sin necesidad de abrir tu método, sé lo que vas a hacer. Otra de las cosas que se tiene que tener en cuenta es que el código que tú desarrollas no es para ti, ¿sí? Es para una empresa.
el código que tú haces algún día se va a actualizar. No seamos egoístas, debemos empezar en los demás. No podemos poner var n igual 0 porque yo no sé qué es n. ¿Sí? La memoria no te va a ocupar más memoria si tú pones var número igual 0. Al momento de compilar no te ocupa más memoria, más espacio en disco, no. Es más entendible, ¿sí? Los caracteres no cuestan dentro del software. También tenemos que tener en cuenta que debemos usar mínimas dependencias, ¿sí? Porque esto va a ser un poco más mantenible el software y en un futuro va a ser más fácil de actualizarlo. Acá la escalabilidad va a ser importante, ¿no? Otra de las cosas que debemos manejar es que mientras más chico el tamaño de código de tu método, en línea de código, es mejor, ¿sí? Hay buenas prácticas donde dicen que una clase solo debe contener la cantidad de códigos que entran en una pantalla. Es alguna de las prácticas, no siempre las usan, pero sería lo ideal, ¿no? La reutilización de métodos y la factorización ayuda a hacer este objetivo. Por ejemplo, si tú tienes un método, y esto pasa mucho cuando haces filtros, búsquedas, donde tú demandas muchos parámetros como búsquedas, para hacer la búsqueda, muchos campos filtro, entonces sería ideal que te crees una clase filtro que te permita agrupar todos esos datos y tú solamente demandes, como muestra esta imagen, en vez de mandarle campito por campito, mándale una clase que te aguante todos esos campos y dentro de ellos tú puedes desglosarlo, ¿no? Pero a simple vista es mucho más claro, se entiende, es una buena práctica y es algo que se debería hacer. Supongamos que tú tienes 100 filtros en un método de búsqueda, pues no le vas a mandar 100 campos independientes, ¿no? Crea una clase donde aguanten esos 100 campos como propiedades y lo manda solamente como si fuese una clase. Otra de las cosas que se debe tener muy en cuenta, ¿sí? Es que tu código debe ser claramente entendible, ¿sí? No, lo que dije hace un momento, no demostrar un alto grado técnico en conocimiento haciéndolo más complejo, eso es falso, ¿sí? Si tu código lo entiende una persona que no es de sistemas, es un buen código, ¿sí? Debes entenderlo, o sea, no pretendamos que mientras más complejo es el código, mejor. Es falso, es un mito y la verdad es que es una muy mala práctica hacerlo, ¿no? Debes contener pruebas unitarias y de aceptación. Esto es importante, para esto existe el famoso TDD, Test Drive Development, que lo que hace es, primero, crear pruebas unitarias, que lo que te permite es que mejorar tu código, ¿sí? Tú creas un método para que hacer las pruebas y esto lo ejecutas cada vez, ¿no? Ahora, esto va amarrado a la parte del mito de que tu código no debería fallar. Eso no debe fallar en producción, pero es mucho mejor y es recomendable que falle en un área de desarrollo, un área de pruebas, ¿sí? El costo es mucho menor corregir en área de certificación que en área de producción. Así que no tengamos miedo de equivocarnos cuando desarrollamos. Esto es un ensayo-error. Así que háganlo, refactoricen su código. Si ven que funciona, refactorícenlo. Y recuerden que esa es la mejor imagen que ustedes pueden dar frente a su trabajo, ¿no? Otra de las cualidades es que debemos evitar un principio que se llama sin sorpresa, o less surprise, el cual nos dice que las funciones deben hacer lo que razonablemente se esperan de ellas. Esto es lo que les comenté hace un momento, ¿no? Si tú tienes un método que suma, pues solamente suma. No deberías hacer algún otro cálculo adicional porque estás haciendo que la trazabilidad se pierda, ¿no? Por ejemplo, acá abajo tenemos dos códigos, dos métodos. Uno de ellos lo que dice es devuélveme el nombre del día, eso es lo que tú esperas a simple vista, ¿no? Y el otro es que tú sabes que le vas a mandar cantidad y precio unitario y te va a devolver el precio total. Lo que va a hacer es una multiplicación, se sobreentiende, ¿no? O sea, sin necesidad de entrar al código, tú estás viendo lo que va a hacer. Y eso es importante, ¿sí? Este es un principio que a mí me gusta mucho, que es el Boy Scout, lo cual lo que hacen los Boy Scouts es dejar el campamento mucho más limpio de lo que han encontrado. Aplicado al desarrollo de software, quiere decir que si a ti te dan un código para que le hagas mantenimiento, modificación, tú deberías poder refactorizar ese código, mejorarlo. Si ves que algo funciona, pero se puede mejorar, hazlo, no tengas miedo, hazlo. ¿Sí? Eso es lo que se va a hacer y lo que va a dejar un mejor código, un mejor sistema, ¿no? O sea, que el sistema funcione no quiere decir que está bien hecho. El código es importante y es una parte de los principios desarrolladores que debíamos tener, ¿no? Por último, como conclusión,
Un código limpio demuestra interés por lo que se hace, ¿sí? Es algo que yo siempre digo, manejar no es lo mismo que conducir. Maneja cualquiera, pero para conducir existen reglas, patrones, existen mejores prácticas, y si conduces mal, pues te vas a tener tus multas, ¿no? Es lo mismo que debemos tener en un software. Programar puede programar cualquiera. Ahora, que lo hagas bien depende de ti, ¿no? No nos hagamos indispensables, no hagamos códigos complicados para que nos llamen a modificarlo, ¿sí? Y algo que siempre, pero siempre debemos tener en cuenta es jamás dejen un código comentado. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la persona que va a hacer mantenimiento a tu código no sabe por qué lo comentaste y existe un temor a borrarlo. Entonces, por experiencia, hay aplicativos que tienen muchas líneas de código comentada y no lo borras porque tienes miedo a que por algo lo han comentado, a pesar de que no funciona. Si ves que existe código comentado en un aplicativo, elimínalo. Para eso existe un control de versiones. Elimínalo y no tengas miedo de hacerlo. Eso ha sido todo, muchas gracias, espero que les haya servido esta explicación. Pueden descargar esta PPT de la página Kaizen Force y síganos en Facebook. Muchas gracias y éxitos, muchachos.